Vivo en tu promesa, gozo en ti lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente. Bueno, egunon guztioi, ongi etorriak Caritas Gipuzkoa eta Erlijio Zientzietako Institutoak Pio Amabik batera antolatu duen ikastaro berri honetara. Agur bero bat baita ere, kamaren atzean zaudetenoi, eta nola ez, hemen presentzialki gure artean zaudetenoi ere bai. Buenos días a quienes estáis aquí presentes en esta sala del IZPE y también a quienes estáis detrás de las cámaras siguiendo este curso de verano organizado por Caritas Guipúzcoa y el Instituto de Ciencias Religiosas Pío XII. Es un curso que lo vamos a ofrecer por primera vez pues vía presencial y vía online. Y bueno, a los organizadores lo primero que nos sale decir es un profundo agradecimiento al equipo técnico que ha posibilitado el que este curso de verano se pueda ofrecer también online, porque bueno, pues detrás hay un trabajo muy importante, muy serio, muy profesional, que posibilita que con las nuevas tecnologías podamos llegar a más gente. Entonces, pues desde aquí queremos agradecer ese trabajo y ese esfuerzo para que este curso pues, pueda llegar también a más gente, que por esta situación de la pandemia pues, es complicado que aquí nos juntemos más personas y eso. Bueno, aurtengo ikastaroa fiskalitatearen inguruan dijoa, pentsatzen genuen antolatzaileok gai oso interesgarria dela, pertsonentzat, gizartearentzat, elizarentzat, eta horixe da bultzatu dugun gaia, ezta? Elizak, gauza askotaz hitz egiten du, familiaz, hezkuntzaz, ekologiaz, eta bar, eta fiskalitatea ere, jorratu behar duen gai bat dela uste genuen, eta horregatik antolatu dugu aurten ikastaro hau. 3 días va a tener el curso. El primer día, un poco el objetivo va a ser que nos enteremos un poquito de qué va el tema de la fiscalidad, qué es esto de la fiscalidad, en qué consiste, pues porque, a veces igual no controlamos lo suficiente, ¿no? El tema. Entonces, este primer día va a consistir en aclarar conceptos y en entender un poquito mejor de qué tratamos cuando hablamos de fiscalidad. Mañana, el segundo día, pues será una cuestión más práctica, en el sentido de que vamos a tener un debate entre los partidos políticos previo a una pequeña presentación para entender, donde nos van a dar las claves para entender ese debate. Y luego ya el tercer día, pues haremos una reflexión desde la Iglesia, lo que dice la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, en torno a la fiscalidad. Horixe, le paso el micro a Mabel, que va a hacer la presentación de los dos ponentes de hoy, y nada más. Eskerrik asko. A ver, egunon, me toca a mí presentar esta primera mañana. Os voy a presentar a Laura, que nos va a ofrecer, a Laura Ruiz, de la plataforma Economistas Sin Fronteras, que nos va a presentar su primera exposición en relación a qué es la fiscalidad desde streaming, ¿sí? Y como decía Miquel hace un ratito, yo creo que este curso tiene 2 retos. Los dos son este de tener capacidad para responder al espacio online y poder ofrecer también estos contenidos, y pues hoy lo vamos a poner en marcha también justito ya, la primera.
Creo que es un concepto muy interesante y desde ahí, bueno, pues la fiscalidad también es una política pública, es una política que nos ayuda a resolver. Nos cuida, vamos a decir así, y en este sentido, bueno, pues agradeceros tanto a Carlos como a Laura que hayan aceptado este reto. Por las gestiones que he ido haciendo no ha sido fácil porque, bueno, pues todos tenemos una agenda apretada porque, bueno, sobre fiscalidad no sabemos tanto y aunque hay muchos expertos en economía o son economistas, la fiscalidad es algo muy concreto y, bueno, pues yo les agradezco a ambos dos que hayan aceptado el reto y sobre todo también a Laura, que me consta que va a hacer un esfuerzo de conciliación importante y yo creo que eso también es importante agradecérselo. Y nada más, por mi parte le paso la palabra a Laura. Egunon, buenos días, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí se me oye? Ah, vale, de acuerdo, porque yo no os oigo a vosotros, ¿vale? Cuando estoy puesta en la pantalla principal no os puedo oír. Así que si me confirmáis que me oís a mí, prosigo, ¿de acuerdo? Bueno, Egunon, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este curso de verano. Sobre todo porque la fiscalidad, en particular para mí y también para la organización para la que trabajo, Economistas Sin Fronteras, sería uno de los aspectos más relevantes, clave y también fascinantes por las posibilidades que otorga para conseguir la justicia social. Agradecer en primer lugar también al padre Esteban y a José Ángel, porque como comentaba Mabel, ha sido complicado conseguir poder tener esta participación hoy aquí online. Y bueno, comenzar diciéndoos que en la fiscalidad hay mucho de técnica y mucho de ideología, las dos cosas. Yo no soy experta tributaria, por lo tanto no pretendo entrar en la técnica en profundidad. Agradeceré que tampoco me hagáis preguntas sobre ello, ya que mañana contamos con una experta en tributación. Y sí que es importante conocer aspectos complejos de la técnica, que oiremos en muchos medios, como base imponible, beneficio, exenciones, deducciones, bonificaciones, tipo medios, tramos. Aunque mi idea no es entrar en eso en esta primera presentación de hoy, sino en tener una base común de conocimiento desde la que podamos seguir construyendo el conocimiento que completará mi compañero Carlos posteriormente y en los 2 próximos días. Asimismo, tampoco pretendo entrar en propuestas concretas de justicia fiscal basadas en la ideología. ¿Por qué? Porque en la tercera sesión de este curso ya se presentará la propuesta concreta de la doctrina social de la Iglesia, que es quien organiza el curso, porque mi compañero Carlos también aportará las propuestas que desde la Plataforma por la Justicia Fiscal se hacen. Lo que sí pretenderé es dejar claros un poco los debates que hay abiertos en cada apartado relacionado con la fiscalidad. No podré ser todo lo neutral que debería porque evidentemente desde Economistas Sin Fronteras tenemos nuestro propio posicionamiento sobre lo que es la justicia fiscal, pero sí intentaré mostrar las dos caras un poco de la moneda en cuanto a lo que los debates se refiere, ¿de acuerdo? Dicho esto, sí que me gustaría comenzar
dándoos una breve pincelada de por qué las ONGs de desarrollo, que tradicionalmente trabajamos temas de cooperación al desarrollo, trabajamos el tema de la justicia fiscal. Esto no es algo reciente, esto se remonta documentadamente, así de forma más sólida, al 2002, cuando se produce la primera conferencia de Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo y se llega a lo que se llama el Consenso de Monterrey, en el que se expone la importancia que la movilización de recursos domésticos, es decir, los impuestos, los ingresos públicos, supone para los países en vías de desarrollo para conseguir lograr salir de esa pobreza estructural y que tradicionalmente se había abordado por vías como la cooperación al desarrollo, es decir, la ayuda oficial, la inversión extranjera o el endeudamiento de estos países. Ahí comienza a ser un trabajo prioritario para las ONGs, el trabajo en el tema de la fiscalidad para poder abordar cuestiones como el desarrollo, el crecimiento económico y también la equidad o igualdad social, ¿de acuerdo? Ese sería un poco la legitimación a la experiencia que tenemos de trabajo en este campo, el origen. Otro segundo punto que me gustaría también presentaros es un poco el contexto en el que voy a abordar esta primera sesión sobre fiscalidad. Un contexto marcado por tres aspectos que me han parecido relevantes señalaros. Uno de ellos es la globalización en la que vivimos. Ya estamos instaurados desde hace décadas en la globalización, pero esto tiene un importante impacto a la hora de hablar sobre impuestos. El primero de ellos es que al existir libertad de capitales, es decir, libertad de inversiones, libertad de flujos financieros entre los países, esto lleva a una competencia fiscal entre Estados y en el marco en concreto de la Unión Europea, esto va a llevar progresivamente a una armonización, a una igualación de determinados impuestos, en concreto el IVA o el impuesto sobre sociedades, lo que progresivamente irá reduciendo la independencia fiscal que tienen los estados para hacer política pública a través de estos determinados impuestos. Y, por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Pero también es fundamental tener en cuenta que ¿hay algún problema? Es que no os oigo cuando estoy yo en pantalla principal. Voy a ver si baja el volumen del ordenador, perdón. Hola, ¿mejor así? ¿Mejor así? ¿Más bajo todavía? ¿Me escucháis ahora bien? Es que lo tengo puesto al mínimo. Es que yo no os oigo. Cuando estoy yo en esa pantalla principal y habláis, no os oigo. ¿Sí? ¿Continúo? Vale, bueno, disculpad. Espero que se haya oído bien lo anterior. Bueno, recapitulaba el contexto en el que vamos a presentar el debate o las cuestiones sobre fiscalidad. Uno de ellos era el contexto de globalización, en el que hablábamos de una competencia fiscal debido a esta movilidad internacional que tienen las inversiones y los flujos financieros, que llevaba a una progresiva equiparación de determinados impuestos y, por lo tanto, a una pérdida de soberanía de los estados en la posible aplicación de su política fiscal. Otro aspecto fundamental de la globalización es la arquitectura financiera que gobierna esta globalización. ¿A qué me refiero? Que la globalización está sustentada en determinadas figuras, como posteriormente completará mi compañero Carlos, como los paraísos fiscales, de los que seguramente habéis oído hablar, que permiten prácticas de fraude fiscal.
prácticas de fraude fiscal que están en la base del sistema y que minan absolutamente la capacidad de recaudación de los estados y que ha hecho que la Asociación Internacional de Abogados haya incluso calificado como crimen contra la humanidad el volumen de elusión fiscal que se produce anualmente, es decir, de los impuestos que se dejan de pagar por estos fondos que están ocultos en paraísos fiscales. Ahora mismo no sé si se me sigue escuchando porque he desaparecido de pantalla. Bueno, mientras no me digáis nada, yo continúo. ¿Qué significa esto también a la hora de posicionarse en una opción u otra de política fiscal? Significa que tradicionalmente se considera que la inversión, que las finanzas sirven para aumentar la producción, para aumentar el crecimiento económico, para aumentar la economía real, que es aquella que se logra produciendo bienes y servicios para satisfacer necesidades. Pero en el momento en el que la globalización está dominada por una financiarización, en muchas ocasiones estos recursos que se liberan no van a la reinversión productiva en las empresas y por lo tanto no van a aumentar su contratación, incrementar el empleo e incrementar la producción, sino que van al casino financiero de la economía para seguir haciendo dinero del dinero. Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de escuchar determinados posicionamientos políticos, porque no necesariamente la reducción de un impuesto sobre sociedades, por ejemplo, va a hacer que el empresario reinvierta esos beneficios en una actividad productiva real, sino que puede hacerlo en actividades financieras especulativas por las que va a obtener un rendimiento privado que en muchas ocasiones está en la base de crisis que se han producido a lo largo de todo el planeta y que no van a tener ningún impacto en lo que son la producción y el empleo, ¿de acuerdo? El segundo contexto en el que quiero marcar el debate es, como no, este contexto de elecciones vascas en las que nos encontramos en el día de ayer o ya a posteriori. ¿Por qué? Porque para tener en cuenta cómo podemos evaluar, cómo podemos analizar la política pública que nos plantea un determinado partido, que también es un poco el motivo de este curso o el contexto en el que se marca este curso, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Bueno, la primera de ellas, en concreto en Euskadi, es que se trata de la región mundial con mayor autonomía en el ámbito impositivo. No me refiero exclusivamente a la recaudación y a la gestión, sino a la capacidad de realizar normativa en impuestos como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sociedades. Y eso le da una amplia autonomía al gobierno vasco para realizar política fiscal. En segundo lugar, es que cualquier declaración de intenciones políticas, cualquier propuesta de programa de un partido tiene que tener su reflejo en un presupuesto público, si no simplemente es una declaración de intenciones. El presupuesto público que refleja la estimación de gastos y la previsión de ingresos que se prevén para llevar a cabo esa política pública que se pretende realizar. Y segundo, no estaría de más también tener en cuenta que según la teoría del ciclo político de la economía, el político tendría incentivos económicos para presentar en el año anterior a las elecciones unos presupuestos en los que incrementara el gasto público en partidas que fueran fácilmente perceptibles por la ciudadanía, como podrían ser inversiones que fueran inauguradas a tiempo, pensiones, así como a reducir los impuestos, porque suelen ser una medida impopular, y por lo tanto a aumentar un poco el déficit público en esos periodos preelectorales para luego tener, digamos, una mayor consideración social a la hora de presentar sus propuestas. Y por último, el tercer elemento de este contexto que quería esbozaros brevemente es, cómo no, el contexto que vivimos actualmente con la COVID-19, en el que se pueden ilustrar muchísimos de los aspectos de las políticas públicas y en concreto de la política fiscal, tanto por la necesaria intervención pública que ha tenido que realizarse durante la pandemia,
como la que va a tener que realizarse posteriormente, ya no por cuestiones exclusivas de sanidad pública, sino también por la recesión económica. Y no podemos olvidar que, aunque en contextos muy diferentes, tenemos el precedente de la gran recesión de 2008 y posteriormente 2012, en la que ya asistimos a cómo un incremento en el gasto público para poder, en su caso, rescatar a la banca, también para poder realizar determinados rescates, tuvieron su contrapartida en la reducción de otras prestaciones públicas, de otras transferencias sociales, y por lo tanto es el momento también de vigilar ese previsible endeudamiento, ese déficit público que se va a producir por ese mayor aumento de gasto público totalmente necesario, cómo se va a financiar, qué posicionamiento va a haber hacia los impuestos como vía de recaudación, qué posicionamiento va a haber en cuanto a la recaudación, cuál va a ser nuestra presión fiscal, que lo comentará mi compañero Carlos posteriormente respecto a otros países europeos, y, cómo no, la lucha contra ese fraude fiscal que os comentaba en el contexto de globalización como vía de liberar recursos que hoy en día son más necesarios que nunca, ¿de acuerdo? Bueno, una vez iniciada esta presentación, en la que quizás me he demorado mucho, pero creo que es necesario, y además son 3 días de curso en los que escucharéis hablar mucho de impuestos, pero quizás no tanto del contexto, vamos a tener una definición de partida sobre lo que sería la economía, porque estamos hablando de que el curso trata de fiscalidad, de la política fiscal como un elemento de la economía, pero ¿qué es la economía? Entonces, creo que es importante recordar que una de las acepciones más generalizadas de lo que es la economía es el estudio de cómo las sociedades satisfacen las necesidades humanas a través de recursos que se presuponen escasos y que además pueden ser utilizados para diversos fines que son excluyentes entre sí. Es decir, o lo dedico a una cosa o lo dedico a la otra, con la finalidad de satisfacer estas necesidades humanas. Tengamos esa definición de economía en mente a la hora de seguir hablando de política económica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la política económica? Pues la política económica sería la intervención pública, la intervención del Estado o de la comunidad autónoma en la economía. La intervención pública, el papel del sector público en la economía ha sido objeto de debate permanente desde todos los ámbitos, desde la filosofía política hasta la economía política, y no hay una posición de consenso entre las diferentes doctrinas económicas y posicionamientos ideológicos. La clave sería determinar en qué situaciones debe intervenir el sector público en la economía y, en caso de intervenir, cómo hacerlo. Así encontraríamos a muy grandes rasgos, porque por supuesto existen diversidad de escuelas económicas, pero a grandes rasgos tendríamos el enfoque, digamos, hoy en día más ortodoxo, más extendido, que sería el enfoque liberal, que presupone que el mercado se autorregula y que el libre funcionamiento del mercado, según la iniciativa privada e individual de los agentes, lleva a un funcionamiento eficiente, y que los resultados que obtiene el mercado para satisfacer las necesidades humanas y asignar estos recursos es óptima, y que el Estado, además, aparte de garantizar un marco legislativo de seguridad de las inversiones, de ejercicio de la ley, etcétera, debería apenas intervenir, ya que puede generar ineficiencias, distorsiones, burocracia, corrupción, etcétera. Y que además, a largo plazo, el funcionamiento del mercado irá ajustando los desequilibrios que existan e irá poniendo las cosas en su lugar, dejándolo funcionar a su libre, con la mano invisible que decía el considerado fundador de la economía, Adam Smith. Desde esta perspectiva más ortodoxa, más liberal, los principios que debería seguir la política pública serían principios basados en una contención del gasto público,
por esta excesiva burocratización que tiene el Estado al no responder a incentivos privados de generación de beneficios, una reducción de los impuestos sobre la renta para poder liberar mayores recursos en el caso de las empresas para redirigir a la inversión y a la producción y por lo tanto al empleo, o para incentivar el trabajo en el caso de la renta personal, una reducción sobre las prestaciones sociales del sistema de bienestar también para incentivar la búsqueda activa de empleo y la eficiencia de los actores, y por lo tanto tendería a proclamar una política fiscal bastante restrictiva o bastante contenida. Por otra parte, digamos que el enfoque intervencionista, en el que se engloban numerosas escuelas de pensamiento, pero quizás la precursora o la más conocida sería la keynesiana, ya que fue donde se aplicó directamente el gasto público como medida para salir de la crisis del 29, sí que abogaría por un papel más activo de la intervención del Estado en la economía, porque el mercado en su funcionamiento tiene fallos que no se corrigen con la actividad privada, como pueden ser la contaminación, como pueden ser la producción subóptima de bienes que consideramos imprescindibles, como la inversión, como la innovación, la desigualdad también es un resultado que puede ser perfectamente compatible con este funcionamiento del mercado. Por lo tanto, cuando estemos hablando del debate entre mayor intervención pública, menor intervención pública, debemos tener en cuenta que cuando se defiende un modelo u otro, no existe un modelo económico, científico o matemático que valide estos posicionamientos, sino que se trata de un posicionamiento ideológico, lo que subyace a la defensa de uno u otro enfoque. Y se trata de tener en cuenta que la economía tiene una elevadísima dimensión ética y que es imposible abstraerse del componente social de esta disciplina, y que los intereses dominantes en la sociedad, los grupos sociales poderosos, quién va a resultar privilegiado de la intervención pública, es muy importante a la hora de analizar por qué se defiende un enfoque u otro, ¿de acuerdo? Lo que sí parece generalizado es que el Estado debe intervenir en la economía a través de política pública para garantizar el crecimiento económico. Ese Producto Interior Bruto del que tanto oímos hablar en las noticias y en términos de lo que todo se analiza. Crecemos, no crecemos, todas las medidas tienen que suponer un crecimiento económico, porque todo aquello que pueda ser susceptible de reducir el crecimiento económico es algo dramático, o es lo que estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Entonces, desde esta premisa de que la política pública sí que está validada para intervenir en el crecimiento económico, una primera cuestión que debemos también tener en cuenta a la hora de evaluar, analizar los impuestos, la política pública, es que la economía presenta ciclos, y eso es así. A todo periodo, digamos, de bonanza económica va a seguir un periodo de recesión económica. No estamos hablando de un impacto exógeno, de una perturbación externa, como está suponiendo en este caso la COVID-19, sino que en general va a haber ciclos económicos a los que a uno de mayor crecimiento va a producirse uno de mayor recesión. Y esto es así siempre. Y por lo tanto, la política económica debe jugar un papel estabilizador para, en épocas de crecimiento económico, aprovechar para hacer mayor intervención que suponga una menoración de este crecimiento económico, pero en épocas de recesión económica intervenir a través de un mayor gasto público para estimular este crecimiento económico a través del consumo privado, la inversión, el gasto público o las exportaciones, ¿de acuerdo? Si bien esto es así, que en los ciclos económicos la política pública interviene para mejorar el crecimiento económico en épocas de recesión, cuando en términos generales el crecimiento económico se eleva a dogma,
y la política pública solo debe intervenir para asegurar el crecimiento económico y no tener en cuenta nada más, también debemos tener en cuenta que ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico se mide a través de una magnitud monetaria, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto lo único que mide es esta corriente de bienes y servicios producidos en una economía en un año. Todo lo que las empresas producen o todos los servicios que se realizan. Por lo tanto, en esta definición de crecimiento económico no hay ningún indicio de que tenga que estar necesariamente suponiendo un bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Y de hecho, lo que observamos desde mediados del siglo pasado es que este crecimiento económico convive con una cada vez más creciente desigualdad social, una precariedad laboral, un incremento de la pobreza y una debilidad en las estructuras socioeconómicas que sustentan el modelo. Y, por lo tanto, no solo hay que intervenir, o no solo se debe intervenir, mejor dicho, desde una posición ideológica en aras del crecimiento económico, sino también en aras de mejorar esas necesidades sociales, ese bienestar humano que al fin y al cabo es la finalidad de la economía y que el crecimiento económico por sí no garantiza. Igualmente vemos el tema medioambiental. De hecho, bueno, existe un claro conflicto entre crecimiento económico y protección del medio ambiente. A mayor producción, a mayor actividad económica, más deterioro medioambiental. Por lo tanto, en manos exclusivamente privadas o empresariales, la economía no va a garantizar que exista esa protección medioambiental, ya que no es compatible con un crecimiento económico, ¿de acuerdo? Bueno, después de toda esta introducción en la que he consumido más o menos la mitad de mi presentación, pero que considero fundamental para poder tener criterio, para poder cuestionar y debatir sobre diferentes medidas de política económica, que es para lo que estamos aquí hoy, vamos a abordar entonces qué sería en concreto la política fiscal. Hemos hablado de economía, intervención del Estado en la economía, política pública. Bien, ¿qué políticas públicas puede realizar un Estado? Y entre ellas vamos a hablar en concreto de lo que nos ocupa hoy, que es la política fiscal. La política fiscal, que por supuesto engloba la fiscalidad o los impuestos, tiene tres componentes. El primero de ellos sería el gasto público. El gasto público serían todas aquellas compras o servicios realizados por el sector público y que, por lo tanto, computan también directamente en el Producto Interior Bruto o en este crecimiento económico. Estamos hablando del salario de los funcionarios o del material educativo o sanitario o de las infraestructuras de transporte, por ejemplo. Esta inversión en gasto público, en general, se considera como uno de los elementos de política económica expansiva para aplicar en estas épocas de recesión económica. El segundo componente de la política fiscal serían las transferencias realizadas a familias y empresas, como pueden ser los subsidios por desempleo o determinadas subvenciones que se otorgan a las empresas para actividades productivas. Y el tercer componente de la política fiscal serían los impuestos. Los impuestos, a su vez, se pueden clasificar de distintas formas a grandes rasgos. En general, tendríamos los que gravan, los que se aplican directamente sobre la renta o la riqueza de los individuos, como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre sociedades o patrimonio, y aquellos impuestos que se aplican sobre actividades o productos independientemente del nivel de renta que tenga la persona. ¿Cómo son? Estos se llaman impuestos indirectos y entre ellos encontramos como figura principal el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, pero también tenemos un amplio abanico de impuestos especiales que posteriormente Carlos comentará algunos de ellos y que, por ejemplo, podemos estar pensando en el impuesto sobre el alcohol o el tabaco, ¿vale? La pregunta que tenemos que hacernos en este caso
antes de abordar el tema de los impuestos en concreto, es si cuando aumentamos el gasto público para realizar esta intervención en la economía, para realizar esta expansión del crecimiento económico, ya que el gasto público se considera como parte de este cómputo del Producto Interior Bruto, ¿cómo vamos a financiar ese incremento del gasto público? Porque existen diferentes vías. Existe la vía de la recaudación impositiva, como vía para generar los ingresos públicos y que este presupuesto público cuadre, o existe también la vía del endeudamiento, de solicitar recursos privados para que el Estado se pueda financiar. Esto es hay que tenerlo muy en cuenta, ya que cuando un aumento en el gasto público lleva aumentado un crecimiento económico, la recaudación impositiva no va a aumentar en la misma medida y, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que no vamos a conseguir cuadrar ese incremento del gasto público con un incremento en los impuestos públicos, porque no afectan de la misma medida al comportamiento del consumo privado, al comportamiento de las empresas. Y que es importante partir entonces de qué estructura impositiva teníamos previamente a aplicar esta política de gasto público y que además va a resultar una medida impopular el aumento de los impuestos y que en muchos casos la vía para compensar el gasto público se realizará a través de endeudamiento y que ese endeudamiento que es necesario realizar para poder aplicar el gasto público, si se convierte en un círculo vicioso que vaya aumentando, puede tener un impacto negativo en la economía porque el Estado tendrá cada vez que pagar más intereses por este endeudamiento y eso terminará afectando a todo el componente de crecimiento económico y de variables de la economía. Pero también tenemos que tener en cuenta que los impuestos que diseñemos actúan como estabilizador automático de la economía. ¿Eso qué significa? Que aunque no sea popular el aumento de los impuestos ante una situación de recesión en la que hay que aumentar el gasto público y se considera incompatible aumentar a su vez los impuestos públicos por esta situación de recesión, debemos saber que un aspecto básico de la política económica es que el sistema de impuestos que exista en una sociedad actúan como estabilizadores automáticos ante una recesión. ¿Esto qué significa? Esto significa que si existen impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta, progresivos, que aumentan con el nivel de renta de un individuo, si ante una crisis económica una persona ve reducido su salario, al mismo tiempo se verá reducida la cantidad de impuestos que paga a las arcas públicas y, por lo tanto, su renta disponible para el consumo no se verá tan afectada y, por lo tanto, no se verá tan afectado el impacto sobre el Producto Interior Bruto. Al mismo tiempo, una prestación por desempleo actúa como estabilizador automático, ya que si ante una crisis económica una persona se queda sin empleo, su renta no pasará a ser cero, sino que seguirá disponiendo de una renta con la que seguir actuando en el ámbito del consumo y, por lo tanto, en el ámbito del crecimiento económico, ¿vale? Sé que esto ha sido un poco rollo, pero también es importante saber cómo funciona la política fiscal en su conjunto, no teniendo en cuenta solo los impuestos, sino las dos caras de la moneda, gastos, ingresos y también las transferencias públicas como corriente de recursos que salen del Estado, por decirlo así. Bueno, una vez dicho esto, y creo que me quedan 20 minutos hasta las 10:30, si dispongo de más tiempo me indicáis porque yo hablo mucho, vayamos al núcleo del debate. ¿Por qué pagamos impuestos en la sociedad? ¿Nos gusta pagar impuestos? ¿Qué entendemos que debe ser el pago de impuestos? Bien, el debate de por qué pagamos impuestos debe ir fuertemente asociado
a qué tipo de sociedad queremos, cuáles son los derechos sociales que creemos que deben ser reconocidos para garantizar una vida digna de ser vivida, una vida decente, por decirlo así. Y, por lo tanto, conectar los gastos públicos, los derechos sociales que queremos tener garantizados con los ingresos necesarios para financiarlo es fundamental. En este sentido, se dice que los impuestos son el coste de los derechos sociales y es desde esta perspectiva desde la que tenemos que analizar lo que es la estructura fiscal de una sociedad, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿cuáles serían las funciones concretas que se le atribuyen a la fiscalidad? Las funciones de la hacienda pública, las funciones tributarias. Bien, en general hay 4 funciones que deben cumplir los impuestos y sobre estas funciones estructuraremos lo que queda del debate. La primera de ellas es la recaudación suficiente. Los impuestos deben garantizar la cobertura de estos derechos sociales que queremos tener asegurados por parte del Estado. Y para ello tenemos que tener una recaudación suficiente para cubrirlos. Entonces, si entendemos que esta es una de las principales funciones de la fiscalidad o de la hacienda pública, los componentes a hablar dentro de una recaudación suficiente serían 2. Uno de ellos es lo que se llama la presión fiscal, que mi compañero Carlos complementará posteriormente, y que es cuánta cantidad de impuestos pagamos en una comunidad autónoma, en un estado, en relación a ese Producto Interior Bruto. Porque en función de lo que sea ese porcentaje, si es más o si es menos, si nos comparamos con otros países de desarrollo similar al nuestro, podremos ver si realmente estamos pagando muchos impuestos o si todavía existe margen para aumentar esa presión fiscal, para aumentar ese componente de la recaudación vía impuestos sobre el Producto Interior Bruto. Y el otro componente que tenemos que tratar dentro del aspecto de garantizar una recaudación suficiente por parte de la hacienda pública es el fraude fiscal que os comentaba en el contexto de globalización al principio. El fraude fiscal es sin duda una de las manifestaciones más claras de la incapacidad del sistema fiscal para cumplir sus objetivos y además pone de manifiesto la falta de solidaridad y de sentido de pertenencia de una gran parte de la ciudadanía y de falta de cultura ciudadana y de compromiso con la sociedad. Y para, digamos, luchar contra este fraude fiscal, lo primero que debemos ver a la hora de analizar las propuestas políticas de los partidos es con qué medios se va a contar para luchar contra el fraude fiscal. Y ahí tiene mucho que ver cuántos funcionarios o funcionarias hay en el cuerpo de inspectores de Hacienda. ¿Es esta cantidad comparable con el resto de países de nuestro entorno? Por daros un dato, España apenas dispone de una persona trabajando en Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, mientras que Francia tiene una persona por cada 860 o Luxemburgo una por cada 551. Por lo tanto, no es de extrañar que el fraude fiscal en España sea mucho más superior que el de otros países de nuestro entorno si además contamos con muchos medios técnicos para la lucha contra el fraude fiscal. Además, tenemos que ver también cuál es la colaboración entre la Hacienda Central y las haciendas forales para poner en común bases de datos, para intercambiar información sobre estas prácticas de fraude fiscal y también tenemos que ver cuáles son el posicionamiento que existe desde el Gobierno ante determinadas empresas e individuos que realizan prácticas de fraude fiscal. ¿Vamos a permitir realizar una contratación pública a estas empresas? ¿Vamos a rescatar a estas empresas en un momento de crisis? Y ya hablando de empresas, el otro componente que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fraude fiscal a la hora de garantizar esta recaudación suficiente es precisamente analizar este impuesto sobre sociedades, este impuesto sobre las empresas, si realmente está recaudando lo que debería o no
para identificar cuáles son las prácticas de fraude fiscal, de elusión fiscal que se realizan por parte de las empresas. ¿Cómo podemos ver que esto está sucediendo? Bueno, desde la última crisis hemos visto cómo se ha desplazado un peso mayor sobre las familias que sobre las empresas en lo que es la obligación de contribución a las arcas públicas vía impuestos. Antes de las crisis, las familias aportábamos el 75% de los recursos impositivos indirectos y las empresas el 22%. En la actualidad, las empresas han bajado su aportación al 13%. En consecuencia, eso que dejan de pagar las grandes empresas lo tenemos que pagar el resto de contribuyentes. Entonces, observamos, atendiendo las estadísticas oficiales, que el tipo impositivo que pagan las grandes empresas va siendo cada vez menor a medida que estas empresas son más grandes, lo cual realmente no tendría mucho sentido ni mucha lógica, y que las grandes empresas pagan mucho menos que lo que serían las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué se produce esto? Bien, porque las grandes empresas cuentan con profesionales, con economistas prestigiosos y bien remunerados que dedican todas sus carreras profesionales a realizar prácticas de optimización fiscal, que se llama de ingeniería fiscal, para conseguir que las empresas, en concreto las grandes multinacionales, puedan mover sus beneficios a lo largo del planeta para pagar los impuestos allí donde menos impuestos hay y no donde se genera su beneficio. Existen numerosos informes al respecto, no voy a entrar en mucho detalle porque Carlos os va a cuantificar un poco más muchas de las cuestiones de las que yo estoy hablando, pero desde Oxfam Intermón, que anualmente saca informes cuantificando lo que dejamos de percibir en el Estado español por este fraude que realizan las empresas, hasta un dato novedoso de este año 2020 es que en enero de este año la Agencia Tributaria publicó por primera vez un informe en el que se veía lo que las empresas pagaban, las empresas con matriz española, con la sede en España, lo que pagaban de impuestos en España, comparando con los beneficios que obtenían en todos los países en los que actuaban, y se veía realmente que era un porcentaje absolutamente irrisorio. El Fondo Monetario Internacional también acaba de publicar recientemente un informe cuyo nombre es, en concreto, El ascenso de las inversiones fantasma. Las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo. Según este informe, el 40% de las inversiones extranjeras en el mundo, es decir, de establecer una empresa, una filial en otro país, en concreto un paraíso fiscal, se realiza no con fines productivos de tener una actividad económica real allí, sino con esta vía de desplazar beneficios desde donde deberían realmente tributarse hacia otros lugares donde no se pagan. No me voy a extender más porque me queda mucho por hablar todavía, pero no nos olvidemos a la hora de hablar de recaudación suficiente y de fraude fiscal que en concreto en España el 60% del fraude fiscal es realizado por empresas multinacionales, en contra a lo mejor de creencias generalizadas de que es por la economía sumergida, top manta, autónomos no declarados o actividades más llamativas como pueden ser el narcotráfico o actividades ilegales. No, 60% realizado por prácticas de las multinacionales en este contexto de globalización financiera, ¿de acuerdo? El segundo componente que debemos tener en cuenta a la hora de ver cuáles son las funciones de la fiscalidad y de la hacienda pública es no solo cuánto se recauda, cuánto dinero hay disponible para sufragar estos costes o estos derechos sociales, sino qué tipos de impuestos se utilizan para ello, cuál es la composición tributaria, cuáles son las distintas figuras impositivas que se utilizan. ¿Por qué? Porque no todos los impuestos van a tener el mismo impacto para influir sobre la desigualdad, que sería otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, no solo el crecimiento económico, sino cómo se reparte este crecimiento económico.
Carlos os ilustrará posteriormente cuál es la magnitud de la desigualdad a nivel mundial, que es realmente una cifra escandalosa, y por lo tanto no nos podemos abstraer a la necesidad de considerar los impuestos como una vía para luchar contra la desigualdad. Y no voy a centrarme en ello desde una perspectiva ética o moral, sino que está proclamado en numerosos foros conservadores, liberales, que la desigualdad es un lastre para el crecimiento económico y además es un lastre para la cohesión social, para todo lo que es la gobernanza democrática. Por lo tanto, hay que atajar esta desigualdad que es creciente desde las últimas décadas. Por lo tanto, cuando hablamos de impuestos y de su capacidad para influir en la lucha contra la desigualdad, debemos tener en cuenta la distinción entre impuestos directos e impuestos indirectos, como os comentaba antes. Al hablar de impuestos directos, comenzamos un poco mencionando el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Porque en general este suele ser el impuesto central en el diseño de los sistemas impositivos de todos los países modernos. Ya que normalmente se considera como una de las principales medidas de capacidad de pago de las personas, lo que está muy fuertemente asociado al concepto de equidad y de ciudadanía. Y además está muy respaldado por las constituciones de muchos estados, en concreto también en el artículo 31 de la Constitución española. Además, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es progresivo, lo que permite redistribuir la renta, por lo tanto, avanzar hacia la lucha contra la desigualdad. ¿Qué significa que un impuesto sea progresivo? Significa que no es proporcional. Es decir, el impuesto no se trata de que todas las personas contribuyentes paguen el 10% de su renta, sino que existen tramos de renta y según cada tramo se le va aplicando un impuesto porcentualmente superior. Así, por ejemplo, una persona, digamos, con una renta de 20.000 euros al año, realmente no sé cuánto es el tipo impositivo por cada tramo, pero será mucho menor el porcentaje de lo que pague que una persona con un tramo de renta muy superior, el porcentaje que se le aplicará también será superior. Eso es lo que significa la progresividad. Se paga más en términos relativos a medida que más se tiene y no solo en términos absolutos. Si esto no queda claro, luego me podéis preguntar en el turno de preguntas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta de las personas físicas para poder ser realmente un instrumento para la lucha contra la desigualdad? Bien, el impuesto sobre la renta grava, como su propio nombre indica, las rentas que obtiene una persona. Una persona puede obtener rentas principalmente a través de su trabajo, de su salario, o a través de los rendimientos de, digamos, la rentabilidad que obtiene por determinadas inversiones. En la actualidad, el diseño del impuesto sobre la renta hace que este recaiga casi exclusivamente en un 80% sobre estas rentas del trabajo o de la actividad económica autónoma que obtiene una persona. Mientras que las rentas pueden ser derivadas a productos de inversión bastante poco transparentes, como las SICAV, para poder aplazar el pago de esos rendimientos, de ese capital, de esos intereses, de esas inversiones, hasta el momento en el que se realiza un consumo o se ponen de manifiesto la existencia de esas rentas. ¿Esto qué significa? Esto significa que existe una desigualdad sobre las fuentes de renta a las que se aplica el impuesto, que hace que quien más capacidad tiene para generar ahorro a través de estos productos financieros más complejos, menos impuesto va a pagar. Mientras que una persona que lo único que dispone es de un salario y de una capacidad de ahorro mucho menor porque no tiene esas estructuras de capital para poder aplazar la grabación de esa renta, va a ser quien soporte principalmente el impuesto. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar sobre el impuesto sobre la renta, porque claro, al recaer principalmente en el trabajo asalariado, existe una percepción generalizada de la sociedad
de que se pagan muchos impuestos. Y al final, las personas con menos recursos comienzan a tener un posicionamiento ideológico bastante más conservador y liberal y estar en contra del pago de impuestos como vía de sufragar los derechos sociales y el sector público, porque tienen la percepción, con razón, de que recae principalmente en ellos. Y esto es así porque, como vemos, las grandes empresas y a nivel personal las grandes fortunas cuentan con mecanismos para trasladar sus beneficios a través de estos productos financieros y, por lo tanto, evitar el pago de los impuestos que deberían por ese volumen de beneficios o por ese volumen de riqueza. Y claro, esto es profundamente desigual. Y por último, a la hora de hablar sobre el impuesto sobre la renta como vía para luchar contra la desigualdad, no nos olvidemos que la política fiscal tenía otro componente que eran las transferencias sociales, subsidios por desempleo, acceso a guarderías, copago, dependencia, etcétera. Y muchas de estas medidas se otorgan a las personas en función de su capacidad de pago, en función del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? Que si hay personas que aplazan o ocultan el pago de esta renta porque la tienen obtenida en forma de rendimientos del capital a través de estos productos de inversión, de estas SICAV, y optan a estas prestaciones sociales, puede que las obtengan con mayor prioridad que personas que sí las necesitan más, pero que al final parece que tienen más capacidad de pago vía la renta que obtienen de forma salarial. Y esto aumenta la desigualdad, no solo vía impuestos, al no generarse una redistribución entre quienes más tienen a quien menos tienen en la sociedad, sino lo que llamamos inequidades horizontales, es decir, vía el acceso a los servicios públicos que se asignan en función de la capacidad de pago de las personas. Estos son principalmente los debates que existen en el impuesto sobre la renta como una figura para luchar contra la desigualdad. Además, tenemos también otros impuestos directos de los que os hablará Carlos, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se suelen considerar como un complemento para determinar o cuantificar de forma más precisa la capacidad de pago de las personas. Cuando hablamos de impuestos indirectos, es decir, aquellos que recaen sobre las actividades o el consumo de bienes y servicios independientemente de la renta de las personas, está claro que con este tipo de impuestos no vamos a trabajar hacia la lucha contra la desigualdad, ya que incluso pueden afectar negativamente a las personas que menos tienen. Si el acceso a un producto de primera necesidad cuesta lo mismo para una persona que tiene pocos recursos que para la que tiene muchos, no hacemos nada en el ámbito de la desigualdad y, por lo tanto, basar un sistema impositivo en recaudación del IVA es profundamente desigual. ¿Qué pasa? Que se puede escuchar mucho en las propuestas políticas, que en muchos casos lo que se argumenta es, bien, vamos a incrementar los impuestos indirectos vía IVA o vía impuestos especiales y con esa recaudación lo que hacemos es redistribuir o intentar generar más igualdad a través de transferencias sociales, a través de estos subsidios por desempleo o a través de programas de formación o de garantizar la sanidad pública universal. Y de esta forma estaremos también contribuyendo pues, a que estas capas de la población que tienen esta menor capacidad de acceso a recursos, pues proveérselos. Bien, es peligroso querer renunciar a la capacidad redistributiva que tiene un impuesto para hacer la redistribución a través del gasto público, en este caso de las transferencias sociales, porque no tienen por qué tener para nada el mismo impacto y en todo caso pueden incluso agravar las inequidades del sistema. Por ejemplo, el famoso cheque bebé que hubo en su momento, que otorgaba creo que 2.500 euros por cada hijo o hija nacido, puede parecer una medida que ayuda a las familias,
pero al final está otorgando la misma cuantía a todo el mundo independientemente de si es necesario o no. Por lo tanto, atiende una necesidad, pero no redistribuye los recursos entre la sociedad, que es el principio de la equidad. Aquí podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero voy a consumir 10 minutos más, si me permitís, que hemos empezado a las 11 menos 20 y lo tenía planteado para 1 hora y son muy, muy amplios los debates y luego en el turno de preguntas amplío lo que no haya quedado claro. Tercera función de la fiscalidad. Hemos dicho recaudar recursos suficientes y para eso es importante ver cuál es la cantidad de recursos sobre el Producto Interior Bruto, cómo se lucha contra el fraude fiscal y luchar contra la desigualdad, para lo cual es importante ver cuál es la estructura de impuestos que vamos a priorizar, si directos e indirectos, y dentro de los directos ver el impuesto sobre la renta, cómo vamos a hacer para que no recaiga principalmente sobre el trabajo asalariado, en detrimento de estas rentas de capital que al final son capaces de ser generadas por las personas de más renta, generando más inequidad. Bien, pues la tercera función que tiene la fiscalidad sería la de intervenir en el mercado, en la sociedad, para incentivar determinados comportamientos que consideramos positivos y desincentivar aquellos que consideramos negativos. Carlos os hablará en más profundidad de algunos de estos impuestos, pero por ilustraros podríamos hablar, por ejemplo, del tema medioambiental. Podemos establecer impuestos para penalizar determinadas actividades que contaminan y, por lo tanto, prever que van a realizarse menos y además recaudar con ellas, o generar exenciones, pagar menos impuestos para quienes, por ejemplo, invierten en mejorar su capacidad de no contaminar. O el famoso impuesto a las transacciones financieras que os comentará Carlos también puede ser considerado pues, como un impuesto para desincentivar un poco estas prácticas financieras con fines especulativos. Y por último, la cuarta finalidad que tiene la fiscalidad y que también es muy importante es la de legitimar la democracia. ¿Qué significa esto? No olvidemos que el Estado es el único agente capaz de detraer recursos de forma obligatoria, legal, de una parte de la ciudadanía para transferírselos a otra parte de la ciudadanía. Y eso lo permitimos la ciudadanía. Por lo tanto, está en la base del contrato social sobre el que se erigen los estados modernos y que además permite que exista una ciudadanía activa, una sociedad civil comprometida, porque en la medida que pagamos impuestos nos sentimos legitimadas a reivindicar qué se está haciendo con ellos y, por lo tanto, a monitorear qué se está haciendo con ese gasto público, a ser una sociedad participativa y reivindicativa, lo que contribuye a una mayor calidad de la democracia. Además, los estados, entre ellos España, han firmado una serie de derechos sociales, no solo en sus constituciones, sino en determinados pactos de derechos humanos internacionales, y entre ellos están los derechos económicos, sociales y culturales. En el 2014, el relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y la desigualdad constató que la erosión fiscal, las prácticas de fraude fiscal, la baja recaudación tributaria puede ser un grave obstáculo para que los estados puedan cumplir esta obligación de satisfacer o de cubrir estos derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, tener en cuenta también si la sociedad está respaldando estas prácticas tributarias que tenemos. Según el CIS, la mayoría de la población española considera que los impuestos no son justos, de que no existe justicia fiscal. Y bueno, no es de extrañar, ya que la mayoría de la población sobre la que recae la recaudación no entiende esto de que los impuestos sean bajos, cuando realmente ellos y ellas sí pagan de forma honrada, de forma, además, que no pueden escapar al sistema, mientras que las grandes fortunas y empresas tienen miles de lagunas para evitar este pago de impuestos, ¿no? Bien, establecidas estas 4 funciones que tendría la fiscalidad, el último componente que quería comentaros, que realmente quería extenderme, pero no me va a dar tiempo, por lo tanto, si queréis preguntarme en la ronda
de preguntas, y si no, os recomiendo la lectura de un dossier que editó Economistas sin Fronteras hace algunos años. Es una publicación trimestral de carácter divulgativo que aúna el componente técnico con el componente educativo y por lo tanto es de fácil lectura, aunque entra en temas técnicos, que se llama Fiscalidad, el conflicto entre la eficiencia y la equidad. Y aquí volvemos al debate inicial de si debe haber intervención pública, de si debe haber política fiscal expansiva, mayor gasto público, mayores impuestos, o por el contrario, esto puede afectar al crecimiento, a la eficiencia, porque siempre vamos a encontrarnos con este debate. Y bueno, la realidad es que existe un conflicto entre eficiencia y equidad. Y este conflicto, este debate lo vamos a tener siempre en la sociedad y por lo tanto tenemos que tener en cuenta qué queremos y qué tipo de impuestos queremos diseñar para poder cubrir los derechos sociales del futuro, no seguir con una estructura social que viene del siglo pasado, con una estructura fiscal, perdón. Cuando aumentamos los impuestos, en general se suele argumentar que va a reducir la actividad económica porque los empresarios tendrán menos incentivos para la contratación, menos incentivos para reinvertir los beneficios, para la actividad productiva y que asimismo las personas tendrán menos incentivos para buscar un trabajo activo porque si cobran rentas muy altas, estas van a ser penalizadas y si cobran rentas muy bajas van a tener numerosas transferencias sociales y por lo tanto no van a tener incentivos económicos para movilizarse y ser personas productivas y activas en la sociedad, ¿no? Esto sería un poco el conflicto que ha habido en torno al ingreso mínimo vital que se ha aprobado recientemente. Y al mismo tiempo, cuando nos centramos únicamente en términos de eficiencia económica, de incremento del crecimiento económico, podemos estar aplicando políticas fiscales profundamente desiguales. Por ejemplo, no es lo mismo realizar gasto público orientado a gastos suntuosos que realizar gasto público orientado a garantizar la cobertura de sanidad pública. En ambos casos, el gasto público contribuirá a un incremento del Producto Interior Bruto, pero en los dos casos ni los beneficiarios son los mismos, ni el impacto en términos de reducción de la desigualdad es el mismo. Y, por lo tanto, la cuestión permanente entre cuál es la principal función de la fiscalidad, si activar la economía, si permitir que haya un mayor crecimiento económico o tener en cuenta que en ocasiones también hay que tener como objetivo principal de qué forma se reparte este crecimiento económico, es fundamental, porque no siempre, o mejor dicho, nunca se produce que el crecimiento de la tarta signifique que haya más para repartir, que es lo que se ha argumentado habitualmente en el debate entre eficiencia y equidad. Es más, ya un numeroso grupo de economistas, entre los que se incluyen el famoso Keynes o el recientemente premiado Rodrik o tradicionales como Amartya Sen, dicen que luchar contra la desigualdad revierte también en un mayor crecimiento económico porque las sociedades tienen una estructura que les permite posteriormente tener más fortaleza, aumentar el consumo relacionado por las personas, orientarse a prácticas más orientadas a la economía social y solidaria, etc. Finalizo simplemente comentando que las políticas sociales no influyen en todos los grupos sociales por igual y, por lo tanto, los impuestos progresivos permitirán hacer una mayor redistribución y, por lo tanto, tendrán un mayor impacto sobre la desigualdad, mientras que los impuestos indirectos, aunque permitan recaudación, no incidirán en reducir la desigualdad y hay que ver en qué se aplican esos gastos públicos y esas transferencias sociales, si bien son para mejorar el bienestar de toda la ciudadanía o si simplemente sirven para garantizar los intereses de una pequeña parte o para aumentar el crecimiento económico. Y con esto ya terminé.
Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro. Tenía tantas cosas que he ido muy rápido y no sé si ha quedado claro porque son temas complejos que he intentado simplificar. Así que a ver si os escucho para poder aclarar más cosas en el turno de preguntas. No escucho. Bueno, lo que sí está claro es que si hay un recurso limitado es el tiempo. Tenemos 10 minutos antes del descanso, porque vamos a hacer el descanso de 11 menos 10 a 11 y 10. Entonces, tenemos 10 minutos, pues, para... ¿Me oyes, Laura? Sí. Para hacer algún turno de preguntas o algún... Pues vamos a tener que cortar un poquito antes, igual 11 menos 5 así. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta que queramos realizar, pues me levantéis la mano y yo os acerco el micrófono. Vamos a ser, con las preguntas e intervenciones, directos y breves. Hola, buenos días. Soy Zaskun. No sé si he entendido muy bien, pero la subida del IVA para compensar lo veías como un perjuicio para los más desfavorecidos. Si se sube el IVA por igualdad a todos, con esos impuestos que de alguna forma no podría compensar la economía sumergida, que de alguna forma hay personas que no pueden estar regularizadas, cotizar y así poder potenciar los servicios sociales y poder ofrecer prestaciones. Vamos, que no me parece muy disparatado que a todo el mundo es otra forma de contribuir a través del IVA, se suban los impuestos a través del IVA. Igual estoy equivocada, quería aclararlo. Bueno, ¿se me escucha? Sí, vale. Brevemente, a ver, aquí no se trata de estar equivocado o no, sino cada uno, como comentaba, la posición ideológica ante los impuestos tiene mucho que ver también, y no solo la posición técnica. Pero la cuestión es que el impuesto, el IVA o los impuestos indirectos no dependen de la renta que tengan las personas. Por lo tanto, existen consumos básicos que tiene que realizar toda la ciudadanía, bien para satisfacer sus necesidades básicas o de higiene o de otras cuestiones de desarrollo personal e intelectual como la cultura, etcétera, que van a ser pagadas por igual por todas las personas, independientemente de los recursos que esas personas tengan. Ya la definición, por lo tanto, de este impuesto es que no es equitativo. No me refiero a igualitario, porque igualdad y equidad no significan exactamente lo mismo, sino equitativo, algo que sea proporcional, que indique tu capacidad de pago. Por lo tanto, desde las posiciones como las nuestras, que consideran que la desigualdad no es algo aceptable en la sociedad, el permitir o el sostener la recaudación de impuestos exclusivamente en el IVA o en indirectos no sería algo positivo. Pero existen debates en los que se aboga por aumentar los impuestos vía indirectos para esa recaudación luego, a través de políticas de gasto, realizar ese gasto para que llegue a las personas que más lo necesitan vía subsidios de desempleo, transferencias sociales, etc. Respecto a lo que me comentabas de la economía sumergida, es cierto que pagar el IVA, por supuesto, permite visibilizar las prácticas económicas y es una condición de ciudadanía el exigir una factura con IVA, pero no tiene nada que ver que lo aumentemos o no, simplemente que exista para que esa actividad esté en la economía visible, la que paga impuestos, y no en la sumergida. Pero no tiene nada que ver con la cantidad del impuesto, sino con el hecho de que se pague. No sé si con esto he aclarado tu pregunta o no.
¿Una pregunta más? ¿Algún comentario más? Mascarilla. Mascarilla, que igual Hola, hola Laura, mira, me ha parecido oír, pero es que no podía oír muy bien, que has dicho algo así como que el territorio Euskadi es el territorio con más libertad fiscal, algo parecido a eso. ¿Puedes repetir, por favor? Hola, he comentado, no libertad, o la palabra no sé si es libertad, sino autonomía, es decir, las competencias que la comunidad autónoma del País Vasco tiene para establecer normativa sobre los impuestos que están bajo su competencia es de las, si no la más alta del mundo, de las más altas del mundo. Esto significa que la ciudadanía vasca puede exigir o puede tener muy en cuenta a la hora de analizar las políticas públicas que ofrecen los distintos partidos estas cuestiones porque son de su competencia. A lo mejor en otras comunidades autónomas, a la hora de hacer las elecciones autonómicas, no es una cuestión que pueda la ciudadanía evaluar de sus políticos porque no tienen esa competencia. Pero en Euskadi sí, porque depende del gobierno vasco, las haciendas forales hacen la recaudación y la gestión de los impuestos, pero es el gobierno vasco el que puede, en este caso en los distintos territorios históricos también, la competencia de establecer la normativa. Por ejemplo, en la legislatura 2011-2015, Guipúzcoa tuvo una experiencia con el impuesto sobre el patrimonio que fue única y específica de Guipúzcoa, porque tenía esa autonomía para legislar sobre este impuesto. A eso me refiero, a la capacidad de realizar normativas sobre impuestos. Espero que se haya quedado claro y, por lo tanto, la ciudadanía puede exigir o valorar este componente dentro de los programas de los partidos. Nos quedan 5 minutitos. ¿Algún turno, alguna pregunta más? ¿Algún comentario que queramos hacer? No tiene por qué ser pregunta, sino... Sí. Bueno, perfecto. Tenemos tiempo. Muy buenas, Laura. A ver, quería comentarte, con lo que se ha comentado del IVA y así, entonces, yo entiendo que como las grandes empresas no pagan, no pagan todo lo que tienen que pagar, se paga por impuestos indirectos, ¿no? Y luego con esos impuestos indirectos se reparte entre los más necesitados. Entonces, la gente que llega a una renta mínima y no necesita ayuda social está pagando todo. No sé, es que no lo termino de entender. Porque al final un autónomo o un trabajador que cobre 1.200 euros al mes no tiene derecho a una ayuda porque ya es suficiente, pero está pagando lo que no están pagando las grandes empresas. ¿Eso cómo se le puede dar la vuelta? ¿O se puede hacer desde las comunidades autónomas o desde el Estado o desde...? Esa es un poco la pregunta porque no conozco todo este tema. Vale, en primer lugar, disculpadme si es que son tantas cosas que os quería contar que he intentado que fuera lo más sencillo posible, pero a veces como son temas que tenemos como tan habitualmente trabajados, nos vamos un poco por la parte más técnica. Es tal como lo has comentado, es decir, la tributación, la recaudación, la contribución a las arcas públicas recae mayoritariamente en las personas que cobran 1.200 euros, en las pequeñas y medianas empresas, en el consumo de proximidad y al final dejan de pagar o pagan proporcionalmente mucho menos las grandes empresas y las grandes fortunas. Entonces, es tal como tú dices. Al final, una persona que tiene un sueldo, llega a su nómina y se le retiene su IRPF, va a comprar al supermercado y paga su IVA, mientras que las grandes empresas, que deberían pagar un impuesto sobre sus beneficios, que es su renta, tienen vías que luego Carlos os comentará en mayor profundidad cómo funcionan estas vías para dejar de pagar impuestos.
Y al mismo tiempo, como bien tú dices, las personas que tienen un sueldo modesto, como para acceder a una prestación pública, el indicador que se utiliza es esa capacidad de pago, realmente en un determinado sueldo, como tú dices, ya no puedes acceder a esas prestaciones públicas, pero realmente eres tú quien está sosteniendo prácticamente toda la recaudación y no quienes deberían hacerlo porque tienen mucha más capacidad de pago y por lo tanto es normal que no lo comprendas porque el sistema es profundamente, profundamente desigual. Y cuando se ve que no hay recursos públicos y que hay que aumentar los impuestos para pagar los necesarios gastos públicos, lo que se dice es aumentemos impuestos indirectos que al final terminan perjudicando todavía más a quienes tienen rentas bajas, en vez de, y ahí va la solución que tú pedías, luchar contra el fraude fiscal de las grandes empresas, que Carlos os comentará un poco las iniciativas que están puestas en marcha y las propuestas que existen desde la plataforma por la justicia fiscal, y aumentar el tipo impositivo de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Porque realmente hasta, no sé, porque tengo muy mala memoria, pero creo que en los últimos tiempos hay algún gran empresario o grandes grupos de empresarios que han estado saliendo a la palestra diciendo, por favor, aumentadnos los impuestos. Quien gana miles y miles y miles de millones de euros, el porcentaje que tiene que pagar, la cantidad realmente es bastante menos importante de lo que supone para las personas trabajadoras o las pequeñas y medianas empresas, que realmente tiene un impacto mucho mayor en su economía. Y por terminar tu pregunta, ¿qué se puede hacer desde las comunidades autónomas también? Pues mira, hay unas cuestiones fundamentales, que es que el gobierno vasco, que la hacienda pública, que Guipúzcoa no haga contratación pública a empresas que tienen sedes en paraísos fiscales. Mira, esa es una cuestión ya que se puede hacer fácilmente. A nivel municipal ha habido muchas iniciativas que comentará Carlos de territorios libres de paraísos fiscales. O otra iniciativa que se puede hacer, no rescatar a empresas que hayan realizado prácticas de fraude fiscal. O tener una mayor colaboración con la hacienda estatal y con otras haciendas europeas e internacionales para poder cruzar datos e identificar a quienes están dejando de pagar impuestos. O aumentar la cantidad de técnicos que están trabajando para identificar este fraude fiscal de las grandes empresas, o establecer compromisos vinculantes de que quien ostente un cargo público va a tener completamente cerradas vías a prácticas como meter su dinero en sociedades de inversión que permiten desplazar el pago de los impuestos posteriormente, etcétera. Espero haberte orientado algo. Es que, claro, normalmente hacemos sesiones que son exclusivamente sobre fraude fiscal y elusión fiscal, en las que se habla de toda la complejidad de por qué realmente el sistema es como es, pero como estas sesiones sobre fiscalidad general queda un poco sin trabajar el cómo lo hacen las grandes empresas y por qué nos recae en el resto de la ciudadanía. Carlos completará un poco, pero bueno, espero poder haberte aclarado algo más. Muy bien, pues oye, Laura, desde aquí, desde Donosti, muchísimas gracias. Bueno, es el tiempo del descanso, son las 11 menos 5 y vamos a tener un cuarto de hora de descanso. A las 11:10 nos volvemos a encontrar en la sala y pues directas y bueno, pues no sé si nos escucharás, pero un aplauso te vamos a dar. Yo voy a hacerte un aplauso mudo para que me veas por lo menos. Así que... Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y por la paciencia, porque a mí me parece un tema apasionante, pero como he querido abarcar tanto, no sé si ha quedado lo suficientemente claro
pero es un tema apasionante que a mí me encanta particularmente por lo que puede influir sobre la justicia fiscal. Pero bueno, comentarle a los participantes que son 3 días de curso y que se estará hablando de esto continuamente, así que esto era la introducción y lo irán ampliando progresivamente. Eskerrik asko y hasta la próxima. Eskerrik asko zuri, Laura, y seguimos en contacto. Venga, mila esker. Esperar es descansar. Y como me gusta esperarte sintiendo miedo.